Buenos días muchachos, la clase de hoy abordaremos el tema de diagnóstico de las parasitosis en un esquema global, general, ¿sí? Ya en la clase anterior, hablábamos un poco acerca, más profundo sobre el mecanismo de patogenia que tienen los diferentes parásitos. Inclusive pues hablábamos un poco de técnicas de laboratorio que pudieran permitir el diagnóstico de alguna parasitosis, tal como la eosinofilia, ¿verdad? Que es un aumento de la concentración de eosinófilos en sangre de los individuos que de sospecha tengan alguna parasitosis. Y decíamos que ese conteo de eosinófilos se elevaba ante una infección por el mintos específicamente. Ahí en la plataforma les encargué que revisaran dos videos. Uno es el que explica cómo se realiza un frotis sanguíneo y el otro es el que explica cómo funciona el sistema de complemento. Que habíamos quedado que el sistema de complemento era parte de la inmunidad innata de cualquier mamífero, ¿verdad? Del sistema inmune de un mamífero, que ante la detección de un antígeno, pues ese sistema inmune de ese individuo, pues iba a atacar mediante el sistema del complemento. Entonces, la clase de hoy hablaremos en específico del tema de diagnóstico de parasitosis, ¿verdad? Aquí pues es importante mencionar que el médico debe mantener un elevado índice de sospecha y debe basarse en antecedentes detallados de viaje, ingestión de alimentos, transfusiones y características socioeconómicas para poder establecer un diagnóstico, ¿sí? Cuando hay una cita médica, a esa cita médica lo primero que el médico tiene que analizar en el paciente es su historia clínica, o también conocida como anamnesis, ¿sí? En esa historia clínica, ¿qué es lo que se pregunta o qué datos son los que tienen que recabar el médico? Por ejemplo, es edad del paciente, que si, de dónde proviene, en dónde ha estado, cuál es su alimentación. Las características socioeconómicas son por si estamos hablando de un humano, ¿sí? Si vive en un medio rural o en un medio urbano, si tiene un trabajo, por ejemplo, alguien que ya, pues yo soy veterinario, me dedico únicamente, no sé, o soy encargado de una lechería, pues a lo mejor desde ahí, ¿no? Para ir pensando si existe una posible zoonosis, es decir, que los animales les hayan transmitido alguna enfermedad a los humanos. O inclusive si estamos hablando de un paciente animal, o sea, pues hay que ver ciertas características, que si se cambió la dieta, que si viene, no sé, ese animal lo acaban de adquirir en el sistema de producción, que si no cumplió con la cuarentena que debería de haber cumplido para poder mezclarlo con los demás animales de ese nuevo sistema. Son cosas que hay que estar muy al pendiente de ellas, porque van a ser indicadores que marquen pues una diferencia a la hora de realizar el diagnóstico. Bueno, es importante mencionar que la selección de la prueba adecuada y su interpretación para un diagnóstico de una parasitosis se basa en la comprensión del ciclo de vida del parásito, así como de la patogenia del proceso de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de tenias, si uno está analizando las heces, pues en las heces, ¿cómo vas a encontrar la tenia? O sea, ¿en qué forma biológica la vas a encontrar? Uno no va a esperar a lo mejor que encuentre ahí un quiste de tenia, sino que en las heces lo que se va a encontrar son los proglótidos o los segmentitos que están conformando esas tenias, ¿verdad? Por eso es importante saber o comprender el ciclo de vida del parásito del cual se sospecha esté causando la infección, para poder uno pues saber qué prueba es la más indicada para poder diagnosticar esa parasitosis. Luego, el diagnóstico de la parasitosis se elabora casi exclusivamente a partir de la demostración morfológica, que es normalmente microscópica, de la presencia de los parásitos en el material clínico, ¿sí? Es por esto que yo les mencionaba en el proyecto final que deben de realizar un atlas, que las medidas
la morfología de un parásito es muy importante porque básicamente el diagnóstico para una parasitosis es demostración morfológica. Es por morfología, uno lo va a ver al microscopio, lo va a describir y va a decir efectivamente se parece a tal parásito, por lo tanto el animal o el individuo del cual se obtuvo esta muestra está parasitado con tal microorganismo, ¿sí? Es súper importantísimo entonces la morfología de los parásitos porque es pues básicamente la técnica con la cual podemos decir sin temor a equivocarnos que es esa parasitosis la que está quejando al individuo. Hay varios métodos de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades parasitarias. Muchas de las veces cuando lo que se está afectando es tracto gastrointestinal, pues obviamente la muestra que se va a pedir es una muestra de heces. Sí, a esa muestra de heces puede ser susceptible de un examen macroscópico. Con el examen macroscópico pues se tiene que ver la consistencia de las heces, el color de las heces, inclusive el olor. Uno tiene que ver que si tiene mucosidad, si tiene sangrado, tienes que observarla bien como para establecer ese examen macroscópico. Examen macroscópico pues son las características que uno puede observar a simple vista sin necesidad de colocarla bajo el microscopio. Entonces primero se empiezan con esas características macroscópicas que puede ser color, el olor, la consistencia, si hay mucosidad, si hay alguna otra secreción, si hay sangre o si hay algo negro, pues nos está indicando que es un sangrado de tracto gastrointestinal, pero pues más superior a colon, ¿no? Si es un sangrado aún rojo, podemos decir que el sangrado es a un nivel más bajo en colon, tal vez. También, pues, no únicamente las muestras de heces son susceptibles para ser analizadas en el laboratorio para el diagnóstico de una parasitosis. Muchos parásitos colonizan o viven dentro de los glóbulos rojos, entonces ahí nuestra muestra para analizar sería la sangre. Ahí yo qué examen macroscópico puedo ver, pues la consistencia, cómo se observan esos glóbulos rojos, nada más que a la hora de observar los glóbulos rojos sí tiene que ser examen microscópico, ¿verdad? Porque no lo podemos observar a simple vista esos glóbulos rojos, ¿sí? Luego, también pues consta ese examen para detectar una parasitosis de examen microscópico, ¿verdad? En ese examen microscópico pues yo ya tomo una parte de la muestra y la voy a preparar para hacerla visible bajo el microscopio. En ese examen microscópico yo lo que tengo que ver la mayor parte de los campos posibles de toda mi muestra que tengo sobre el portaobjetos, ¿sí? Ahí, yo el examen microscópico lo puedo hacer con una muestra en fresco. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo recolecto una muestra de heces. Entonces, cierta cantidad de esa muestra de heces yo la voy a diluir en solución salina. Después la voy a mezclar bien. Esa solución salina voy a agarrar una gota y la voy a colocar sobre mi portaobjetos. Le pongo un cubreobjetos y ahora sí la analizo al microscopio. Una muestra en fresco, digamos que es básicamente como te llega la muestra. Y tú la vas a ver al microscopio. Luego, tú ahí pues puedes detectar desde huevos, puedes detectar a la mejor formas de trofozoito, formas vegetativas de los parásitos. Uno tiene que estar muy pendiente ahí del microscopio pues para estar manipulándolo, para estar viendo las partes que tiene el microscopio, que cuál es el botón macrométrico, el micrométrico para enfocar mejor, que en cuáles botoncitos yo le muevo a la platina para que se desplace hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Esas son cosas que se van adquiriendo con la habilidad, con el uso del microscopio, con la práctica. También podemos hacer un examen microscópico de tinciones permanentes. ¿A eso qué nos referimos? Que la muestra la vamos a fijar sobre un portaobjetos, la vamos a colocar ahí, vamos a esperar a que se seque, a que se fije, la vamos a fijar y luego vamos a teñirla, le vamos a aplicar diferentes colorantes. Dependiendo de las estructuras que pueda tener ahí nuestra muestra, pues van a ser los colorantes que se van a quedar retenidos y después lo vemos sobre el microscopio y pues ahí vamos a ver coloreados los diferentes parásitos que hay. También podemos hacer un concentrado de heces. ¿A qué nos referimos con concentrado de heces? Muchas veces de nuestra muestra de heces, por decir, si tienen 10 gramos de heces, y a lo mejor dentro de esos 10 gramos, huevos, hay muy poquitos.
Y si yo nada más tomo como muestra 1 gramo, a lo mejor me traigo 1 gramo de muestra, el cual esté libre de esos huevos. Pero en la muestra, en los demás 9 gramos, sí había. Y en lo que yo me traje, pues yo no voy a encontrar ningún huevecillo de ningún parásito. Entonces, para eso se opta por el concentrado de heces. ¿Qué es lo que se hace ahí? Pues se trata de concentrar o de juntar la mayor cantidad posible de heces que tenga la muestra, para que a la hora en que yo analice eso, tenga mayor probabilidad de encontrar esos huevecillos, ¿sí? Los concentrados se pueden hacer por flotación con sustancias como sulfato de zinc y entre otras, que las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la diferente clasificación de parásitos que vayamos analizando aquí en clase. Luego, también podemos hacer examen serológico. Un examen serológico se llama serológico porque lo que se estudia es el suero sanguíneo. Si ustedes recuerdan, la sangre, pues es la proporción líquida, ¿verdad? La cual es encargada de transportar oxígeno y CO2 en los mamíferos. Y también pues lleva nutrientes, entre otras cosas, ¿sí? La sangre es un líquido en el cual se encuentran embebidos, vamos a decirlo así, células, ¿sí? La sangre tiene una fracción líquida y tiene una fracción celular. Dentro de la fracción celular, pues vamos a encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso es como el contenido forme o sólido de la sangre. Y lo demás, pues será el contenido líquido. El suero, pues es esa parte líquida de la sangre, ¿no? Pues vamos a llamarle suero, ¿sí? Porque también podemos tener plasma, pero plasma y suero pues son las porciones líquidas de la sangre. El suero se caracteriza porque ya no tiene factores de coagulación, es decir, yo para poder obtener una muestra de suero sanguíneo necesito extraer una muestra de sangre del individuo en cuestión, del animal, luego dejarla que coagule, que se forme el coágulo y luego centrifugo y se me va a separar esa muestra de sangre. Hacia abajo se van a ir todos los elementos formes que son las células y me va a quedar como algo rojo. Y en la porción de arriba, en la superior, va a quedar así como algo acuoso, amarillito. Eso es el suero, ¿sí? Porque es la fracción líquida de la sangre que ya no contiene factores de coagulación. Ahí en el suero, ¿qué podemos encontrar? Proteínas, glucosa, metabolitos. Y podemos encontrar también los anticuerpos que tiene ese organismo. Entonces, yo puedo hacer un examen serológico, es decir, un examen de ese suero sanguíneo en el cual yo puedo detectar anticuerpos o puedo detectar antígenos. Eso, pues sí, yo voy a detectar a lo mejor algún antígeno de tripanosoma, por ejemplo. Quiero ver a ver si encuentro un antígeno de tripanosoma. Si lo encuentro dentro de esa muestra de suero sanguíneo, entonces yo voy a decir, como aquí hay un antígeno de tripanosoma, puedo decir que tripanosoma infectó al animal. Luego, también puedo detectar anticuerpos en ese suero, ¿sí? A lo mejor yo digo, pues es que yo estoy sospechando de fasciolosis. Entonces, yo voy a querer encontrar en ese suero anticuerpos contra fasciola. Si encuentro los anticuerpos contra fasciola, entonces yo voy a decir, como ese animal tiene anticuerpos contra fasciola, lo más probable es que haya estado en contacto con fasciola, por lo tanto está infectado por fasciola, ¿sí? Ese es otro tipo de examen que se puede hacer. Se puede hacer también hibridación de ácidos nucleicos. ¿Qué significa esto? Esto es un diagnóstico molecular en el cual yo puedo extraer ADN del animal, pero si el animal está infectado de algún parásito que infecte también la sangre, entonces yo cuando extraigo ADN voy a tener ADN del animal y ADN del parásito. Entonces yo puedo detectar la presencia de ADN del parásito. Si detecto la presencia en una muestra sospechosa, entonces voy a decir, este animal sí tiene este parásito, ¿sí? Otra pues también sería, por ejemplo, que si el parásito es probable encontrarlo, por decir, como Trichomonas fetus, en esmegma de bovino macho.
Entonces yo voy a analizar el esmegma, voy a hacer extracción de ADN y pues voy a tratar de encontrar específicamente el ADN de Tritrichomonas fetus. Si lo encuentro, entonces significa que hay parásitos de Tritrichomonas fetus en el esmegma, por lo tanto el animal al que pertenece esa muestra estará infectado, ¿sí? Luego, también puedo hacer cultivo, pero el cultivo es un poco más complicado. Puedo cultivar o puedo tratar de hacer que crezcan esos parásitos. Voy a asemejarles el medio ambiente natural en el que viven, lo voy a asemejar en el laboratorio in vitro, como lo hacemos con las bacterias, y voy a tratar de esperar pues a que se reproduzcan ahí. Si se reproducen, entonces puedo decir que la muestra de la cual yo estoy analizando pues tiene ese parásito y por lo tanto el animal está infectado, ¿verdad? También podemos hacer inoculación en animales o senodiagnóstico, que lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Bueno, aquí les comentaba, el examen macroscópico, ¿qué es lo que uno analiza en un examen macroscópico? Pues vas a analizar las características físicas de la muestra biológica, que puede ser heces, pueden ser orina, puede ser sangre. Lo que yo tengo que ver es la coloración, la consistencia, mucosidad, si hay residuos de sangre, si, de hecho, es algo bien importante, detectar si en las heces, por ejemplo, hay comida que no haya sido digerida por completo. Uno puede decir, tiene residuos todavía de alimento, entonces significa que la digestión no se está llevando a cabo de manera correcta, ¿sí? Luego, después de ese examen macroscópico que vemos las características físicas de la muestra, tenemos que hacer un examen microscópico. En ese examen microscópico yo puedo detectar trofozoitos, huevos, larvas. Es más, dentro de esa misma muestra de heces, yo puedo ver que hay presencia de leucocitos o de eritrocitos. A pesar de que en el examen macroscópico no se vea un sangrado como tal, puedo diagnosticar en el microscópico, en el examen, que hay presencia de eritrocitos. Entonces eso pues ya me está indicando a mí que hay un sangrado. En la concentración de las heces pues les comentaba que era para separar los huevos de las muestras, y de esa manera pues yo únicamente trabajo con el concentrado que realicé. ¿Para qué? Para aumentar la probabilidad de que yo encuentre huevos de un parásito en una determinada muestra. Hay diferentes métodos para poder concentrar huevos de parásitos. Uno de ellos es con la técnica de sedimentación con formoléter. Se mezclan esos químicos con la muestra, se centrifugan y pues uno sabe que los huevecillos por gravedad, o bueno, por diferencias de densidades, van a localizarse en la porción inferior del tubo, ¿sí? O también puede ser por flotación con sulfato de zinc. Ahí igual se van a mezclar con el reactivo, se van a centrifugar y en este caso, en vez de encontrarse hasta el fondo del tubo, los huevos se van a encontrar en la parte superior del tubo, van a encontrarse flotando, es decir, en el sobrenadante donde se van a encontrar, y eso es con la muestra que nos vamos a quedar nosotros, ¿sí? Luego, en el examen serológico, lo que les comentaba, podemos detectar anticuerpos o podemos detectar antígenos. Hay antígenos que podemos detectar con una técnica que se llama inmunofluorescencia, en la cual un anticuerpo va marcado con un fluorocromo, ¿sí? Algo que produce fluorescencia. Entonces, cuando se encuentra un antígeno en ese suero sanguíneo, esos anticuerpos que nosotros les vamos a añadir, que ya están marcados, van a ser anticuerpos específicos contra el antígeno que andamos buscando. Entonces, lo vamos a adicionar a la muestra y si es que se encuentra el antígeno allí en la muestra, pues vamos a ver una fluorescencia, que es lo que conocemos como inmunofluorescencia. Luego, les digo, podemos también encontrar el diagnóstico mediante diagnóstico molecular, que era lo que les comentaba, que tendríamos nosotros que trabajar con la extracción de ADN y detectar la presencia de ADN de un parásito en particular en una muestra. Eso se hace mediante la reacción en cadena de la polimerasa, mejor conocida como PCR por sus siglas en inglés. Luego, también podemos trabajar inoculando animales, es decir, infectándolos. Ahí pues los podemos inocularlos con una muestra de un paciente que sospechemos que está parasitado. Si el animal
desarrolla la parasitosis, entonces decimos que sí es positivo a esa parasitosis. Sin embargo, más que utilizar la inoculación en animales, se puede llegar a utilizar mejor lo que se conoce como senodiagnóstico. En el senodiagnóstico se utiliza también vectores artrópodos creados en el laboratorio, los cuales se van a alimentar de sujetos que están sospechosamente enfermos. Aquí, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Chagas, para detectar tripanosomiasis o una infección por Trypanosoma cruzi, lo que se hace es que al individuo que se sospecha que tenga tripanosomiasis, lo hacen que una chinche que se llama Triatoma infestans, o conocida como chinche besucona comúnmente, se provoca que esa chinche lo muerda. Pero esa chinche es una chinche criada en el laboratorio, que sabes que, o sea, que está libre de enfermedad, que ella no tiene tripanosomiasis. Entonces, esa chinche lo muerde. Y luego a los días se mata la chinche y se disecciona, se abre y se analiza a ver si la chinche no tenía tripanosomiasis. Si la chinche tiene tripanosomiasis, entonces significa que al individuo que mordió es el que la contagió a ella. Si no tiene, entonces significa que el individuo no tiene tripanosomiasis tampoco, ¿sí? Luego, aquí pues damos ejemplos de técnicas para detección de infecciones parasitarias basadas en el análisis por PCR. El diagnóstico molecular hoy en día pues cada vez se va abriendo paso más a los laboratorios de análisis clínicos y es como más rutinario utilizar este tipo de diagnósticos. De hecho, pues es tal vez el más confiable, ¿no? Si por PCR se detecta la presencia de este parásito, es que en esa muestra había ese parásito, ¿sí? No es como que de dónde vas a sacar un ADN igual a ese y que lo vas a detectar y vas a decir, entonces no es un parásito, no, o sea, tiene un alto porcentaje de sensibilidad. ¿Qué significa eso de sensibilidad en una técnica de laboratorio? Si alguien dice, es que esa técnica tiene un 90% de sensibilidad, es que puede detectar, o sea, el 90% de las veces es capaz de detectar las muestras que son positivas, el 90%. Si hay 100 muestras, 90 de las que son positivas, o sea, te las va a detectar como positivas, ¿sí? Si tiene un 40% de sensibilidad, o sea, es muy poquito, es muy baja su nivel de sensibilidad. Entonces, pues uno siempre tiene que basarse por o la mejor prueba de laboratorio es la que tiene de especificidad un 100% y de sensibilidad también. El hecho de decir que una prueba es más sensible que otra es que es capaz de detectar una menor cantidad de analito o de algo de lo que estamos buscando en cuestión que otra. Por ejemplo, si yo digo, la PCR es más sensible que el diagnóstico microbiológico. ¿Por qué es eso? Porque la PCR puede detectar como positivo una baja cantidad o una baja concentración de parásitos, a diferencia del cultivo microbiano. A lo mejor yo para que me dé positivo un cultivo microbiano necesito 100 gramos de parásitos, vamos a decirlo así. Pero la PCR, con que yo tenga 30 gramos de parásito, entonces ya me va a dar positivo. Por eso digo que es más sensible la PCR que el cultivo microbiano. A eso nos referimos con sensibilidad, que son capaces de detectar ese parásito a una más baja concentración. Eso significa que una prueba es más sensible que otra. Obviamente que a nosotros lo que nos conviene es una prueba más sensible, pero también que sea específica, o sea, que no se vaya a equivocar o que no nos vaya a confundir una cosa con otra. Aquí pues les digo, son ejemplos de técnicas para la detección de infecciones parasitarias basadas en el análisis por PCR. Por ejemplo, en el caso de Plasmodium vivax, se puede realizar la amplificación del ADN del gen del circunsporozoito con una sensibilidad del 91 al 96%, ¿sí? Luego, en el caso de Trypanosoma cruzi, se puede hacer el diagnóstico por PCR amplificando una secuencia ADN K-minicircular y tiene una sensibilidad de un 100%, ¿sí? Entonces, esta técnica de diagnóstico es mejor
que la serológica y con el senodiagnóstico, donde se utiliza la chinche besucona, ¿sí? Luego, en el caso de entameba histolítica, se va a hacer una amplificación de una secuencia Tandem repetida PI45, tiene una sensibilidad del 96%, ¿sí? En este caso, pues es muy bueno, porque la detección de entameba histolítica normalmente se hace mediante microscopio. Uno hace una preparación de una muestra en fresco y la tienes que observar bajo microscopio, ¿sí? Entonces ahí, como la interpretación es subjetiva, depende de la persona que esté analizando la muestra, de su capacidad de detección para poder decir, mira, aquí hay un huevo de entameba, o mira, aquí está el trofozoito. Todo es muy subjetivo. Entonces, ese grado de subjetividad que tiene esa técnica lo hace un tanto, pues, inexacto, vamos a decirlo así, ¿sí? En cuanto menos subjetividad tenga una técnica, es mejor, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de la PCR son cosas objetivas. Se amplificó, o sea, vas a tener muchas copias de ese gen y no es como que tú lo digas, sino que está sucediendo y en el aparato que es el termociclador tú lo estás viendo, ¿sí? No es como que porque ella analizó la misma muestra, ella dice que sí hay, ella dice que no hay. O sea, no son opiniones, sino que se basa en hechos, ¿sí? Entonces, estas pues son, les digo, ejemplos de diagnósticos que se pueden hacer mediante PCR para detectar algunas parasitosis. Luego, dependiendo del tipo de parásitos que estemos analizando, pues van a ser diferentes las técnicas con las cuales se tenga que diagnosticar esa parasitosis. Nosotros, para poder tener un orden de cuáles son los parásitos que vamos a ir viendo, vamos a clasificarlos como se muestra en este cuadro. Los parásitos yo los puedo clasificar en dos grandes ramas, una que van a ser protozoarios o también conocidos como protozoos o metazoa, ¿sí? Del grupo metazoa o metazoos. Los primeros que vamos a ver son los protozoarios. Los protozoarios se van a clasificar en 4 grupos. Uno va a ser el mastigófora, que son aquellos parásitos capaces de moverse mediante flagelos, son flagelados. Otros van a ser del grupo sarcodina, que son aquellos que se mueven gracias a pseudópodos, como es el caso de las amibas. Luego tenemos a los ciliados o el grupo ciliófora, que son los protozoarios capaces de moverse mediante cilios. Y finalmente vamos a tener al grupo de apicomplexa o también conocidos como esporozoas, que estos no se mueven, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestro curso, ya la clase de mañana, vamos a empezar a ver protozoarios de manera general y luego vamos a ir de uno por uno de manera particular. Luego, cuando terminemos de ver protozoarios, nos pasaremos a ver a los del grupo de metazoos. Estos se dividen en 2 ramas, unas que son los helmintos, que es lo que les venía hablando ya anteriormente en la presentación, que son esos parásitos que semejan gusanos, ¿verdad? De entre los helmintos vamos a tener gusanos planos que se conocen como platelmintos, que pueden ser céstodos como las tenias o tremátodos como fasciola. Y podemos tener nematelmintos o nematodos, que es lo que conocemos como lombrices o gusanos redondos, ¿sí? Pero a partir de esta clase ya no podemos decir gusanos planos, ni gusanos redondos, ni lombrices. Los gusanos planos son platelmintos, los gusanos redondos son nematodos o nematelmintos. Tampoco podemos decir es un gusano, tenemos que decir es un helminto, ¿sí? Luego, dentro también de metazoos, pues tenemos los artrópodos. Esos artrópodos los vamos a clasificar en insectos y en arácnidos. Entonces, en realidad, todo eso es lo que tenemos que ver a lo largo del semestre. Cuando terminemos de ver esos parásitos, entonces nos continuaremos a ver parásitos que son virus, ¿sí? Y ya más adelante, pues, hablaremos de ellos. Aquí, pues, les puse un ejemplo simple de los parásitos que vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos a Trichomonas fetus. Podemos ver que aquí de su parte anterior se desprenden 3 flagelos. Por eso es Trichomonas, porque tiene 3 flagelos. Este es un parásito protozoario que
que se caracteriza porque tiene 3 flagelos. Entonces, como tiene 3 flagelos, está dentro de la clase Mastigófora, es un protozoario. Luego, en el caso de Toxoplasma gondii pertenece al grupo apipcomplexa o esporozoa de los protozoarios. Es un protozoario que no tiene movimiento. Y aquí podemos ver Taenia solium. Taenia solium se va a clasificar o se localiza dentro del grupo Metazoos, dentro de los helmintos, dentro de los platelmintos, en el grupo Cestodos, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los parásitos que vamos a tener que estudiar a lo largo del semestre. Hasta aquí, pues, llegamos con la clase de hoy. Ya en la clase de mañana comenzaríamos a ver protozoarios. Pero quiero que el tiempo que les queda para terminar la hora de parasitología, necesito que investiguen cuáles son los protozoarios más comunes que causan parasitosis aquí en la región y que causan parasitosis en los sistemas de producción pecuarios, no en los humanos, ¿sí? Entonces, por favor, investiguen eso en esto que les queda de tiempo para que se termine la clase. Y pues obviamente no lo van a terminar en 10, 15 minutos, ¿no? Tal vez, tengan que investigar más. Entonces, esos protozoarios que afectan a nuestra región, necesito que me redacten, pues, cuáles son esos protozoarios en un documento de Word y que me indiquen de dónde obtuvieron esa información. Por favor, lo van a hacer esa investigación y me la van a subir a la plataforma a más tardar, si hoy es lunes, a más tardar el miércoles antes de las 9 de la mañana, que es cuando tenemos la clase, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que en un documento de Word me mencionen cuáles son los protozoarios más comunes que aquejan los sistemas de producción pecuario en la región, o sea, en el estado de Chihuahua y en nuestra región, ¿sí? Ese me lo van a hacer en un documento de Word con las características que ya les había comentado para el ensayo: letra Arial 12, interlineado 1.5, alineación justificada, y me lo van a guardar en formato PDF. Así en formato PDF me lo suben a la plataforma, por favor. Y esa pues es la tarea que les quedaría para el día de hoy y es para entregar a más tarde el miércoles a las 9 de la mañana. Pues sin más que agregar, los dejo, que tengan buen inicio de semana y seguimos en contacto. Gracias.